Comenzaré con el sepulcro de José de Arimatea y una vez lo conozcan podré explicarles cómo fue el entierro de Cristo. El sepulcro de José de Arimatea se encontraba en una antigua cantera con más de 200 años de abandono. Estaba fuera de la muralla de la ciudad, donde no vivía nadie, algo parecido a esta lámina que les presento, donde está también el Calvario. En la imagen se muestra cómo sería el sepulcro que José de Arimatea mandó hacer en su huerto. Estaba excavado en una pared que miraba hacia oriente. Constaba de 2 pequeñas habitaciones. La del fondo estaba destinada a sepultura, por lo que tenía un banco donde depositar el cadáver, situado en el lado norte y tallado en la misma roca. En la cavidad exterior tenía un techo, también excavado en la roca. Servía para proteger la estancia donde preparar el cuerpo del difunto. San Cirilo de Jerusalén, del siglo IV, obispo, ha dejado dicho en su libro Catequesis que la tumba tenía a la entrada un techo excavado en la roca que fue eliminado por motivos de ornamentación. En esta imagen se interpreta cómo sería la antecámara al sepulcro que habla Cirilo. Era una cavidad en la roca, con techo pero sin pared exterior. Al fondo se ve la entrada al sepulcro que está tapada por una gran piedra redonda. El motivo de la desaparición de la cámara externa fue el que sigue. A mediados del siglo II, el emperador romano Adriano quiso hacer desaparecer de la vista los santos lugares cristianos para que los judíos se olvidaran del cristianismo, de modo que cubrió de escombro todo el lugar, sepultando la tumba y el Calvario, poniendo encima un templo al dios Júpiter y un monumento a la diosa Venus. En el siglo IV, el emperador romano Constantino ordenó eliminar este templo y todo el escombro allí vertido. Al hacer esto, se descubrió el Calvario y la tumba de Cristo. Ordenó construir allí mismo una hermosísima iglesia que contuviese esos 2 lugares. Para que la tumba quedase dentro del templo, eliminó la habitación exterior del sepulcro. En la imagen vemos la cavidad exterior de la tumba de Cristo antes de ser destruida. Al lado de la piedra redonda se puede apreciar lo baja que era la entrada, que llama la atención, porque para pasarla había que encorvar mucho el cuerpo. En el siglo X, el presbítero Jacintus, de León, España, viajó a Palestina y midió la entrada al sepulcro. Dejó en el archivo de la Catedral de León un manuscrito con sus dimensiones. Esta es la entrada donde pueden ver cuáles eran las medidas, según Jacinto. La altura era 91 centímetros y la anchura 68. En esta imagen se ve el interior de la cámara sepulcral desde la entrada. A la derecha está el banco sepulcral a 3 palmas del suelo, unos 30 centímetros según Arculfo. Este fue un peregrino galo, obispo, que viajó a Tierra Santa en el siglo VII, pero de regreso naufragó en el mar de Escocia. Sin embargo, pudo transmitir lo que había visto en Jerusalén. Los datos que transmitió fueron: ancho del banco 93 centímetros, longitud 2 metros, dimensiones de la habitación unos 2 metros de longitud cada lado. La altura del techo decía que se podía tocar con las manos. La capacidad de la habitación estaba pensada para 3 personas, pero cabían 9 peregrinos apretados. Las paredes estaban sin pulir. Se veían perfectamente las muescas de las herramientas. Es como si José de Arimatea hubiese abandonado por algo importante. Tal vez se enteró de que en el Calvario, que como ven en este esquema estaba muy cerca del sepulcro, Poncio Pilatos se proponía hacer ejecuciones públicas que inhabilitaba el sepulcro para ser utilizado por un judío, pues lo hacía inmundo. Un elemento muy importante del sepulcro es la piedra de la unción, porque sobre ella se preparó el cuerpo muerto de Cristo para su posterior sepultura. Se encuentra actualmente en la entrada de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén.